Bueno, bienvenida, ministra, gracias por atender a público. Es un placer estar con vosotros. Si le parece, entramos en materia. Hace un mes decayó su propuesta de ley contra el proxenetismo en el Congreso por el voto negativo por una parte de los populares y por otra de sus socios de gobierno. ¿Contaban ustedes con el voto en contra del PP? ¿Habían negociado con ellos antes? Bueno, estábamos casi convencidos de que podían apoyarlo porque en la anterior legislatura también había habido intentos de sacar adelante esta iniciativa como una enmienda en principio y luego como una proposición no de ley, pero bueno, no fue posible. Yo creo que hubiera sido muy interesante que el Partido Popular hubiera apoyado por coherencia, porque nosotros mantenemos el rumbo, mantenemos la coherencia en nuestras iniciativas y creo que lamentablemente el Partido Popular en este caso no fue coherente y se hace muy difícil confiar en un partido que bueno, pues manifiesta una opinión un día y otra opinión la siguiente. Entonces, a mí sí que me decepcionó porque, como digo, teníamos el histórico del apoyo del PP a esa iniciativa que lamentablemente pues, no pudo ser. Buscaremos la fórmula en la legislatura para volver a llevarla al Congreso. O sea, fue eso, un cambio de opinión de un día para otro, sí que contaban un poco con ellos. Claro, es que era indispensable su posición favorable, como la habían mantenido, porque lo extraño fue el cambio de criterio. Ellos habían mantenido su posición favorable a esa modificación del Código Penal. Nosotros contábamos con que se mantuvieran en esa coherencia que finalmente pues, rompieron. En el marco de esta ley, ¿tiene pensado reunirse con las representantes de las personas que están ejerciendo la prostitución ahora, en la mayoría mujeres? Pues mira, hemos estado con distintas asociaciones que trabajan precisamente en la calle directamente atendiendo, acompañando y rescatando a las supervivientes. Hemos mantenido distintas conversaciones, tanto aquí en Madrid como por ejemplo en Andalucía, donde también hay asociaciones muy potentes que trabajan con personas que ejercen la prostitución. Y creo que es indispensable hablar con todas las personas implicadas. Es más, yo no entiendo una ley sin hablar con todos los sectores implicados y que de alguna manera van a ser depositarios de la ley. Y una ley no va a ser eficaz si no hablamos con todos y de alguna manera incorporamos esos criterios que tienen que responder a la voluntad mayoritaria, eso sí, porque nosotros gobernamos para la mayoría y legislamos para la mayoría y en ese sentido vamos a hablar con todos, aunque ya venimos trabajando con algunas asociaciones en este sentido. La diferente postura con sus socios de gobierno no es tanto por el qué, sino por el cómo, yo creo, con respecto a la norma contra el proxenetismo. Ellos consideran que la norma puede criminalizar a las mujeres que ejercen la prostitución y que las dejaría desamparadas. ¿Cómo prevén mejorar las condiciones materiales de las personas que están ahora mismo ejerciendo? Bueno, ahora mismo ya hay un plan, que es el Plan Camino, con recursos del Ministerio, que lo que pretende es acompañar, proteger y dar alternativas a las personas que están ejerciendo la prostitución. Y ese Plan Camino además se vehicula a través de las asociaciones que están trabajando in situ, están trabajando sobre el terreno con las personas que ejercen la prostitución y las supervivientes. En ese sentido, ese plan yo creo que ha sido pionero y está funcionando correctamente. Nos gustaría, lógicamente somos un partido abolicionista, el PSOE en su programa repetidamente ha incorporado precisamente la abolición de la prostitución como un elemento esencial porque entendemos que una sociedad igualitaria, una sociedad donde se respetan los derechos humanos, donde se respetan los derechos de las mujeres, no puede tener en su seno esta contradicción radical de dominación sobre las mujeres que significa la prostitución. Por lo tanto, nosotros somos fieles a nuestro ideario, fieles a esa clara convicción de que la prostitución atenta contra los derechos humanos, contra la igualdad y la libertad, y en ese sentido lo importante es regularlo adecuadamente y sobre todo dar alternativas a todas las personas, a todas las mujeres, porque en el 90% de los casos son mujeres que quieren salir de esa situación y que necesitan lógicamente el respaldo, el apoyo y el acompañamiento para poder salir de una situación absolutamente indeseada. Y con respecto al Plan Camino, ¿están evaluando el impacto de las medidas? Claro. ¿Se han acatado ya todos los fondos? O sea, ya están ejecutados, perdón.
Sí, como estamos con presupuesto prorrogado, lo que hemos hecho es prorrogar esas ayudas y esos fondos del Plan Camino este 2024 y esperamos incluso mejorar esos recursos de cara al próximo presupuesto 2025. Y siempre hay una relación muy habitual, muy aparte de cordial, muy permanente con todas las asociaciones y fundaciones que trabajan in situ sobre el terreno y que son además las que desarrollan las distintas actividades de rescate, de acompañamiento, también de incorporación al mundo laboral, de recuperación de mujeres que están en una situación a veces muy dramática, con situaciones vitales terribles, que lo que necesitan es también recuperarse ellas, recuperarse psicológica, físicamente. Eso es lo que hacemos con el Plan Camino, dar alternativas posteriormente laborales para su incorporación y su reinserción completa en la sociedad. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Abolir, por supuesto, la prostitución y dar alternativas a las mujeres que desean y necesitan salir de esa situación tan terrible. Y teniendo en cuenta que la mayoría son mujeres migrantes, una propuesta de este tipo no pasa necesariamente por plantear reformas a la ley de extranjería. Estamos trabajando con el Ministerio precisamente para dar una solución integral. Es verdad que sin una solución integrada no se puede avanzar. En ese sentido, igualdad es muy transversal. Prácticamente en ninguna de las cuestiones que abordamos vamos solo desde el Ministerio. Estamos en permanente comunicación con el resto de ministerios porque muchas de nuestras medidas pues necesitan lógicamente el impacto laboral o necesitan el impacto internacional o necesitan también la colaboración de otros ministerios para poder llevar a cabo esas medidas. Quiero decir que eso es habitual y por supuesto estamos trabajando también con inclusión. ¿No nos puede adelantar nada de esto? Es que no hay nada avanzado. Estamos trabajando porque hay ahora mismo en ciernes una propuesta de reglamento que probablemente pues trate también esta historia, esta cuestión, pero desde luego no podemos avanzar porque estamos en un momento de negociación con el resto de ministerios. Vale. Cambiando de tema, estamos viendo cómo en los últimos meses ha crecido la violencia vicaria. Son ya 7 niños y niñas que han sido asesinados por sus padres. Sí. Usted se refirió hace un tiempo a que podía existir un cambio de comportamiento en los agresores machistas y que el Ministerio debería de hacer un diagnóstico. Es algo urgente. ¿Tienen ya ese diagnóstico? ¿Se está complejizando la manera de maltratar a las mujeres? Yo no me atrevería ahora mismo a afirmar que hay un cambio de paradigma. Es verdad que se produjeron esos asesinatos vicarios en muy poco tiempo y hizo saltar todas las alarmas. De hecho, recuerdo hablar con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, sobre este asunto y nuestra preocupación hizo precisamente que él convocara una reunión del Observatorio contra la Violencia, que era una reunión extraordinaria del Observatorio. Además, en muy poco tiempo, en prácticamente 48 horas, estaba convocado. Todos acudimos a esa reunión convocada por el presidente del Gobierno y una de las cuestiones que se habló en aquella mesa fue la necesidad de reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia, incorporando medidas precisamente para diagnosticar, como muy bien dices, y también atajar de alguna manera el problema de la violencia vicaria. Ahora mismo, afortunadamente, y creo que esta es una muy buena noticia, hay constituida una subcomisión en el Congreso de los Diputados para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ya han empezado las comparecencias de los expertos, de especialistas. Creo que es fundamental escucharles y una de las cuestiones en las que está trabajando también la delegada especial contra la violencia es materia vicaria. Ahí, claro, tenemos que ser conscientes de que muchas veces los problemas, y eso es lo que nos trasladan los especialistas, es escuchar al menor. Escuchar al menor en procesos de divorcio, escuchar al menor cuando de lo que se está tratando es de establecer un régimen de visitas o de establecer un régimen de custodia a patria potestad. Y en ese momento escuchar al menor es esencial y además por
dependiendo de la edad del menor, por especialistas que puedan trasladar a ideas adultas lo que un niño de corta edad está expresando. Pero creo que esa es una cuestión absolutamente esencial, la sensibilidad hacia ese menor que está sufriendo o que ha visto violencia en casa y que evidentemente va a sufrirla si se mantienen determinadas relaciones con el padre maltratador. Yo por eso siempre digo que un maltratador nunca es un buen padre. Nunca es un buen padre. El que ha maltratado a su mujer, a la madre de sus hijos, probablemente maltrate también a los niños. Entonces, creo que hay que ser especialmente sensible, estar muy pendientes de los menores y ser conscientes de lo que acabo de comentar, de que un maltratador no es un buen padre. Habla de la comisión en el Congreso para renovar el Pacto de Estado sobre la violencia. ¿Qué fechas maneja? ¿Cuándo cree usted que se puede dar esta renovación? Bueno, yo espero que a lo largo del presente año, yo creo que a lo largo del 24 podremos tener un pacto de Estado renovado con medidas adicionales que nos permitan adaptar a las circunstancias y a todos estos nuevas formas de violencia. Nos preocupa especialmente también la violencia online, la violencia en redes sociales que están sufriendo muchos menores y muchos jóvenes. Por lo tanto, es cierto que la violencia va cambiando y que muta y por supuesto tenemos que estar a la altura de dar respuesta a esos cambios. Siempre son violencias, pero van cambiando las formulaciones de la violencia, ¿no? Dónde se produce, en qué ámbitos, cómo llega la violencia. Y en ese sentido, bueno, como sabéis, en una subcomisión de estas características es muy importante escuchar a los especialistas, tomar buena nota de lo que dicen los expertos, tanto a nivel psicológico, judicial, jurídico, etcétera, de forma muy transversal también. Y una vez que ellos hayan expuesto sus opiniones y sus recomendaciones, pues todo eso se recogerá en un documento que actualizará el Pacto de Estado. Yo creo, siendo razonablemente optimista, que a lo largo de este año puede estar. Ya tenemos un marco legislativo para combatir la violencia machista, pero muchas veces al aplicarlo se cometen errores, ¿no? El hecho que hablaba, ¿no?, de mantener el régimen de visitas con menores con padres condenados o no conceder determinadas órdenes de alejamiento. ¿Cree que se deben corregir esas grietas? Y concretamente, ¿cree que falta formación en perspectiva de género en la judicatura, en los jueces? Yo creo que nunca es suficiente esa formación en perspectiva de género y de hecho estamos tomando medidas para implementar. Con el Consejo General del Poder Judicial hemos tenido varias reuniones y ellos desde luego están haciendo un esfuerzo desde el punto de vista del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial, un esfuerzo por formar tanto a jueces como a fiscales, secretarios, es decir, todo el colectivo que trabaja en la justicia para que esa perspectiva de género no falte. También en la policía y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay una insistencia, pero creo que hay que redoblar esfuerzos en esa formación y desde el Ministerio estamos implementando los recursos precisamente para que esa formación llegue a todos y que sea actualizada también. A veces bueno, pues nos encontramos con algunas resistencias y otras veces bueno, pues yo hablo del machismo como una cultura en la que nos hemos criado, en la que llevamos muchos años creciendo. Prácticamente en España, desde la Ley 2004 hasta hoy, hemos dado pasos muy importantes contra la violencia de género y las violencias machistas, pero estamos hablando de 20 años. 20 años en una historia de una cultura milenaria como es la española, pero como es prácticamente la de todos los países, porque el machismo lamentablemente es la gran globalización cultural, es muy difícil luchar contra ello. Y entonces pues puedes encontrarte con atavismos, puedes encontrarte con rechazo, incluso bueno, pues con determinadas adherencias ideológicas machistas que es difícil de superar, pero creo que hay que seguir insistiendo porque el machismo hace daño a la sociedad y hace daño a quien la practica, a quien practica el machismo. Yo creo que se reduce su capacidad de entender el mundo y desde luego puede acabar en conductas violentas y absolutamente negativas para todo el entorno y fundamentalmente para las mujeres.
pero es verdad que hay que seguir insistiendo en formación y que nunca es suficiente. Ahora mismo este gobierno no cuenta con unos presupuestos aprobados. ¿Cómo afecta eso al Ministerio de Igualdad para desarrollar su plan de acción? Bueno, afortunadamente tenemos los presupuestos prorrogados de 2023, que eran unos presupuestos expansivos, eran unos presupuestos que se incrementaban de una forma muy importante, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género o con el plan corresponsables, 190 millones de euros para seguir avanzando en corresponsabilidad a nivel de toda España, comunidades autónomas y ayuntamientos que han participado y participan en ese importante plan que lo que pretende es ir reduciendo las brechas de género en el ámbito fundamentalmente laboral. Son unos presupuestos, yo creo que muy expansivos con respecto a años anteriores, y esperamos que los presupuestos de 2025 sean aún más interesantes desde el punto de vista de que nos permitan realizar más trabajo, más proyectos y por supuesto profundizar en algunas de las propuestas que ya están encaminadas. No son unos malos presupuestos, es verdad que siempre con un presupuesto prorrogado tienes determinadas limitaciones, pero estos presupuestos no son malos presupuestos y seguramente que los de 2025 serán todavía más expansivos y mejores para la igualdad. ¿Cómo convencería a sus socios parlamentarios de que hay que aprobar unos nuevos presupuestos desde un punto de vista feminista? ¿Qué añadiría? Bueno, es una muy buena pregunta. Todos los recursos son escasos por principio. Hay tantas necesidades que necesitamos tener unos recursos adaptados precisamente a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades, a las nuevas exigencias, y también ser conscientes de que todo cambia, todo sube y, por supuesto, los presupuestos tienen también que implementarse. En políticas de igualdad, evidentemente, todas las administraciones tienen que participar. Es decir, que aquí también quiero pedir la corresponsabilidad de las administraciones, porque en muchos de los programas prácticamente somos financiadores netos. Y vamos a seguir haciendo ese esfuerzo desde el punto de vista del Gobierno de España, pero necesitamos la corresponsabilidad en igualdad, la corresponsabilidad presupuestaria de comunidades autónomas y ayuntamientos. Y mucho me temo que en algunas comunidades autónomas donde pues están gobernando Vox con el PP y cada vez más mimetizados en las políticas, y en muchos municipios donde también gobiernan conjuntamente, la reducción de los presupuestos ya se ha visto. Es que en políticas de igualdad ya se ha producido un recorte muy importante, en planes que no salen adelante, en propuestas que se quedan en el tintero, en apoyar, incluso implementando programas del Gobierno de España, como todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género o, por ejemplo, con el plan corresponsables. Es decir, yo lo que sí que creo es que en 2025 tenemos que ser mucho más exigentes con todas las administraciones que tienen que complementar, es decir, que tienen que incorporar presupuesto propio para sacar adelante todos esos proyectos que son imprescindibles. Y es verdad que aquí nos vamos a encontrar con una dificultad. Estoy casi convencida por lo que estamos viendo, porque este año ha sido un año de enormes retrocesos en materia de igualdad, en materia de apoyo a la diversidad y en materia también presupuestaria para mantener determinados programas que en este momento se están manteniendo solo y neta y exclusivamente por el presupuesto del Gobierno de España, y eso es muy lamentable. Vamos a exigir más corresponsabilidad en todos estos asuntos. De hecho, existe una ola reaccionaria a nivel mundial que alienta el antifeminismo, como venía diciendo. Es una postura que, aunque está asentada en hombres de mediana edad de derechas, también crece preocupantemente en los jóvenes, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cree que el Ministerio de Igualdad debería trabajar en políticas públicas orientadas a nuevas masculinidades? ¿Podría ser esta una solución? Sí. Fíjate, yo pensando mucho, porque he dado muchas vueltas, por ejemplo, a los datos del CIS, o he dado muchas vueltas a estudios, por ejemplo, de la Federación de Mujeres Jóvenes, que tiene estudios muy interesantes sobre cómo impacta el machismo en las redes sociales y cómo afecta fundamentalmente a los hombres jóvenes. Creo que
lamentablemente perdimos una oportunidad con la educación para la ciudadanía y que ahora estamos viendo, 20 años después, que aquella asignatura que tanto peleó el gobierno socialista para que se mantuviera en los planes de estudio y que establecía precisamente el respeto a la diversidad, el respeto a la igualdad, el formarnos en los valores democráticos de igualdad y de libertad, ese es un elemento fundamental que hoy de alguna manera también está explicando esa situación que comentáis. Por supuesto no es lo único, pero sí es muy importante porque ha habido una generación que no se ha formado convenientemente. Falta también, yo creo que formación en educación afectivo-sexual y nos lo demandan asociaciones jóvenes y también algunos centros escolares, ¿no? Falta una educación más adaptada a cada nivel educativo en formación afectivo-sexual y tenemos que ser conscientes de que en una realidad que se mueve fundamentalmente a través de las redes sociales, donde parece que estamos muy conectados, pero en definitiva se produce ese aislamiento también de uno con sus prejuicios, uno con sus precomprensiones de la realidad que se retroalimentan. Eso genera también, yo creo que una toxicidad en determinados grupos y en determinados colectivos. Romper eso es complicadísimo, romper eso es muy difícil, porque entra también un componente de libertad, ¿no? de libertad de acceso. En ese sentido, desde el Ministerio y juntamente también con, sobre todo, Infancia y Juventud, estamos trabajando y con el Ministerio de Innovación yo creo que una ley que va a ser importantísima, que es de protección de los menores frente a las tecnologías y frente a estas plataformas que fundamentalmente están generando una determinada forma de ver la sexualidad y también adictos a la pornografía. Estamos viendo que hay una franja de edad entre los 8 años que conocen y conectan ya con este tipo de contenidos hasta los 30, en lo que bueno, pues se está produciendo desde luego un porcentaje de adicción a la pornografía realmente preocupante, con una pornografía además que no es igualitaria en absoluto, porque lo que está mostrando es el cuerpo de las mujeres y a las mujeres como objeto de consumo sexual. Ahí hay una violencia realmente muy preocupante que luego pues está generando otro tipo de comportamientos. Por lo tanto, estamos trabajando y colaborando para que esa ley de protección del menor frente a la pornografía sea una ley que cuanto antes pueda entrar en vigor y también estamos colaborando con un grupo de trabajo, un grupo de expertos que está analizando precisamente todas estas nuevas realidades que pues tenemos que conocer, tenemos que diagnosticar y también tenemos que poner remedio para que no avancen. Es realmente un reto titánico, pero yo creo que estamos avanzando en la buena dirección. Ya os digo que desde la transversalidad y con la colaboración de otros ministerios que están también observando la realidad desde otras perspectivas y contribuyendo a que tengamos una regulación mucho más protectora, ¿no? de los menores en esos ámbitos. La persecución del derecho al aborto también es una cuestión internacional, está pasando en Italia, en Estados Unidos, etcétera, pero también en España, donde hay comunidades autónomas que se escudan en que sus médicos son todos objetores de conciencia para no practicar la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Aunque esto tiene que estar garantizado en la sanidad pública. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se va a garantizar el derecho al aborto para todas las mujeres? Bueno, afortunadamente tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional muy reciente que avala la ley de interrupción voluntaria del embarazo en su totalidad. Incluso bueno, la penalización de los scratches también considera que es constitucional y que las menores de 16 años tienen ese derecho sin necesidad de contar con la aquiescencia y el aval de sus padres. Yo creo que esa es una muy buena sentencia que lo que nos indica es que la ley española es una muy buena ley. Por lo tanto, ahora de lo que se trata es de implementarla y de desarrollarla convenientemente. Como en todos los
casos en los que se produce un conflicto de derechos hay que ponderar. Lógicamente, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la libertad de las mujeres y el respeto y su dignidad sobre sí mismas, y por otro lado también la objeción de conciencia de los profesionales. Hay que ponderar esos derechos que están en liza desde el principio de proporcionalidad, que implica que reduzcamos el mínimo indispensable para que el derecho a la objeción de conciencia, reducido, porque en la ponderación hay que hacerlo compatible con el derecho de las mujeres, pues también se puede ejercer. Y de eso se trata. Y además con la dificultad de que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Por lo tanto, el Ministerio lo que está haciendo es trabajar para asegurar que todas las mujeres pueden ejercer su derecho en cualquier lugar del territorio español. Estamos trabajando también con el Ministerio de Sanidad para garantizar que esto es así. Y a mí me consta que las comunidades autónomas también están trabajando en esta misma dirección, siendo conscientes de que efectivamente hay que ponderar los derechos y que la dificultad radica ahí, en cómo hacer compatibles y cómo hacer conciliables estos derechos, sabiendo que prima el derecho de las mujeres, la libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo, porque se tiene que garantizar en todo el territorio español. Hay una cuestión también preocupante para la que quedan pocos meses de acción, que son los centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual. Ahora mismo en España solo tenemos 10 en funcionamiento de los 52 previstos. Ha habido 2 prórrogas a las comunidades autónomas para tenerlos listos y la fecha tope es dentro de 6 meses, a finales de año, ¿no? ¿Los tendremos? ¿Habrá otra prórroga? Yo espero tenerlos. Es más, estamos haciendo un recorrido por comunidades autónomas precisamente para visitar los centros que ya están abiertos o que están en proceso de apertura inmediata. Ayer mismo hemos estado en Guadalajara viendo que lo que resta, por ejemplo, en ese centro es la dotación mobiliaria, pero ya está prácticamente. Hemos estado en Bilbao, en Pamplona. Estamos haciendo un recorrido por comunidades autónomas y yo creo que en general van bien. Es verdad que ha habido problemas administrativos, sobre todo porque se han licitado para la compra de edificios con este fin en algunas comunidades autónomas donde se han quedado desiertas esas licitaciones, quizá porque, y eso también lo hemos indicado, pues las exigencias eran excesivas y no era fácil encontrar esos lugares en los que poder ubicar el centro de crisis. Pero yo creo que con esa insistencia que desde el Ministerio estamos realizando y con esa, si me lo permitís, presión que estamos ejerciendo sobre las comunidades autónomas, yo creo que todas van a tenerlas. Además, ¿qué comunidad autónoma puede permitirse decir a sus ciudadanas que no tienen el centro y que por lo tanto no están al mismo nivel en desarrollo de recursos que el resto de sus compatriotas, ¿no? Yo creo que para cualquier comunidad autónoma sería un demérito y sería una responsabilidad que tendrían que asumir y dar explicaciones si a finales de año no está ese centro, porque tienen recursos. Los recursos son además hitos de los Next Generation. Tenemos la obligación con Europa de ir superando esos hitos y yo estoy convencida de que al final de año prácticamente la totalidad estarán abiertos, porque es muy difícil explicar que no se ha hecho todo lo posible para que esos recursos estén a disposición de las mujeres en el territorio. Brevemente, porque el tiempo apremia. Este jueves han presentado la campaña del Ministerio para el Orgullo LGTBI. Le pediría que esbozara cuáles son las medidas que van a tomar en este primer año, ¿no?, suyo como ministra en un orgullo. Bueno, estamos muy ilusionados con la campaña Orgullosamente Libres. Creo que resume muy bien
el respeto a la colectividad, a las personas trans LGTBI, lo que hemos hecho es defender la ley. Es una buena ley, hemos defendido la ley allí donde se ha cuestionado, y en ese sentido vamos a seguir defendiendo la ley trans y LGTBI, por supuesto intentando también desarrollar algunas medidas que pueden en este momento pues, ser necesarias, pero fundamentalmente yo creo que de lo que se trata es de trasladar a las personas trans, a las personas LGTBI, todo el respeto del Gobierno de España y la defensa de sus derechos en igualdad absoluta de condiciones. Nosotros respetamos la igualdad en libertad y creo que lo hemos demostrado. Yo me he manifestado en la calle precisamente contra los recortes y las limitaciones de las leyes de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que, como sabéis, deroga en buena parte las leyes que ya había aprobado el propio Partido Popular en época de Cristina Cifuentes y que no habían dado ningún problema en 10 años. Ayuso ha querido recortar esos derechos y me parece intolerable. Por eso en ¿Van a llevar al Tribunal Constitucional? Estamos valorándolo y desde luego hemos abierto una ventana de negociación, pero ya te digo que hace relativamente poco tiempo me reuní con la consejera y creo que hay determinados elementos irreconciliables en cuanto, por ejemplo, a la patologización de las personas trans. El elemento es claramente irreconciliable. Hay dos posiciones claramente contrapuestas. Nosotros defendemos la libertad, esta sí, la libertad con mayúsculas, y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no defiende la libertad de las personas trans, defienden otra libertad. No sé si es la de tomar cañas o la de tomar vinos, pero desde luego no es la libertad de asumir una decisión vital y un proyecto vital tan radical y esencial como es el de decidir transicionar, ¿no? Yo creo sinceramente que la ley es muy clara, es una buena ley, es una ley que ha permitido que más de 5.000 personas, en torno a 5.200 personas, hayan transicionado y hayan visto que su vida mejora y que se resuelven sus problemas y que su proyecto de vida continúa en igualdad con el resto de la ciudadanía, y en ese sentido estoy satisfecha. Creo que hay que defender la ley y es lo que hemos hecho, defender la ley. ¿Y cómo casa esto con la continuidad de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres, una persona que tiene un pasado que se ha manifestado en bastantes ocasiones contra esta ley trans, incluso contra la propia existencia de las personas trans? Yo creo que no es así, sinceramente. Bueno, los vídeos, ¿no? Yo he hablado mucho con Isabel y desde luego ella no es contraria en absoluto a la ley. Ella hizo algunos comentarios en las redes sociales, incluso, bueno, pues yo creo que también se interpretó excesivamente y desde una óptica de confrontación que en absoluto ella ha propiciado, y yo lo que sí que considero es que es una mujer que trabaja por la igualdad cada día, y en el instituto la verdad se ha visto un despliegue de actividad, de proyectos, de también recursos muy importante, y yo siempre digo lo mismo, esto es un equipo y el equipo defiende la ley, y el que no esté defendiendo la ley no tiene cabida en este ministerio y en este equipo. La última, ya acabamos. En esa ley trans estatal quedó por profundizar en los derechos de las personas transmigrantes y también de las personas no binarias. Sé que no está dentro de sus prioridades, como ha dicho, legislar para su reconocimiento, pero teniendo en cuenta que este es el mes del orgullo, ¿qué mensaje les puede dar? ¿Qué pueden esperar de este ministerio? Pues de este ministerio pueden esperar todo el respeto, toda la comprensión, todo el acompañamiento, todo el diálogo que ofrecemos cada día. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con las asociaciones que defienden y representan a las personas trans y a los derechos de las personas trans y LGTBI. Sabemos que en materia, sobre todo de reconocimiento registral de la transición,
para las personas inmigrantes tenemos un déficit, estamos trabajando para que se supere, ese para mí también es un compromiso, creo que podemos trabajar en esa dirección y ser ambiciosos para reconocer a las personas inmigrantes el mismo derecho en vía registral y creo que vamos a avanzar en desarrollar, por supuesto, la ley trans y la ley que reconoce los derechos de las personas LGTBI. Es verdad que la casilla del no binarismo no está tampoco entre los acuerdos con Sumar, los acuerdos de gobierno. He respondido también a un par de preguntas en el Parlamento sobre este asunto, pero puede llegar el momento. Quiero decir que en este momento no es nuestra prioridad. Tenemos muchísimos frentes abiertos y con necesidad de avanzar ágilmente en temas como el Pacto de Estado contra la violencia de género. Hoy, y quiero también ponerlo en valor, creo que es una muy buena noticia que se haya constituido ya también la subcomisión en el Congreso para luchar contra los discursos de odio hacia las personas vulnerables. Esa también es una petición directamente de las asociaciones y directamente de las personas que nos hicieron llegar la necesidad de poner freno a los discursos y también a los delitos de odio, pero a los discursos que están propagándose por las redes, por los medios de comunicación. Hemos asumido completamente ese pacto social que ya se produjo hace un año y vamos a intentar que efectivamente se produzca también ese acuerdo de país para que los discursos de odio se erradiquen de nuestra sociedad. Creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos leyes por delante muy importantes. La ley de paridad y de presencia equilibrada de mujeres y hombres ya está en fase de comisión. Espero que en breve también podamos aprobarla y estar orgullosos de nuevamente ser España pionera y estar a la vanguardia en la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. También tenemos la ley de trata que ha pasado ya por una primera lectura en el Consejo de Ministros, pero también tiene mucho recorrido por delante. Bueno, tenemos mucho que hacer y estoy convencida de que paso a paso vamos a ir avanzando. Muchas gracias, ministra, por Muchas atender a gracias. Pulso. Muchísimas gracias a vosotros, desde luego, siempre a vuestra disposición.